creo que no tenemos que ser muy observadores para descubrir lo que está pasando en nuestra ciudad, lo que está pasando en otras ciudades, lo que está pasando en el mundo entero. Hay una convulsión dentro de la sociedad, hay un espíritu de rebeldía y un espíritu de violencia. La gente inexplicablemente y sin razón alguna empieza a romper vidrieras, empieza a hacer estragos, a hacer cosas muy dolorosas. Y yo me pregunto, ¿qué tal si nosotros vamos a la casa de esas personas y hacemos lo mismo? Entonces vivimos en un país democrático, donde mi derecho termina donde comienza tu derecho. Pero hoy, al parecer, tienen más derecho los violentos, los rebeldes, y las víctimas no nos defiende casi nadie. Entonces de ese tema vamos a hablar. Todo eso constituye una señal de los últimos días. Ya hemos hablado de estos temas con anterioridad. Hemos desarrollado 3 puntos especiales donde vimos las características de los hombres de los últimos días. No sé si recuerdan el mensaje, pero si no lo recuerdan pueden ir a YouTube y buscar Demecon y ahí pueden ver características de los hombres de los últimos días. En segundo lugar, hemos visto las características de algunos cristianos de los últimos días. Y en tercer lugar, hemos visto las características de algunas iglesias de los últimos días. Pero hoy vamos a hablar de las señales de los últimos días, que es la rebeldía y violencia de los últimos días. Rebeldía y violencia de los últimos días. Y nosotros no estamos exentos, porque dice la palabra de Dios que tanto se habrá multiplicado, se va a multiplicar la maldad en el mundo, que nadie puede decir, bueno, yo jamás voy a ser ni rebelde ni violento. Pero la rebeldía ha tomado ribetes muy grandes. En otras épocas, aunque yo no iba, pero las canchas de fútbol eran un tiempo de diversión, apacible, donde la gente iba a pasar bien. Hoy hay muertes en las canchas de fútbol. Últimamente en Argentina hemos visto la rebeldía y violencia de los estudiantes. Han tomado cuántas escuelas y las han tenido bajo su poder. Y yo no estoy negando el derecho legítimo de que cada uno reclame sus derechos, pero hay formas y formas. Yo no puedo reclamar mi derecho rompiendo autos, cerrando escuelas, haciendo violencia, rebelándome contra todo. Eso no está bien. Pero esto a su vez constituye fuertes y poderosas señales de los últimos días. Jesús habló de que antes que venga a buscarnos en el arrebatamiento de la iglesia, para irnos con Él, antes que comience la gran tribulación en la tierra y el gobierno del anticristo en la tierra, habrá rebeldía y violencia en gran parte de la sociedad. Vamos a ver en primer lugar los antecedentes históricos de la rebeldía y violencia. Esto no comenzó ahora, esto comenzó hace miles de años, pero va increciendo, cada vez es más y más y más. Vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Estoy por dar lectura de la Reina Valera contemporánea. Génesis 6, 5 al 8. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en su corazón. Y dijo al Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me
empieza a haberlos hecho. Pero acá viene un versículo muy diferente a los demás, el 8. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. A pesar de la rebeldía que ya había en esa época, Noé fue diferente al resto de los demás, porque Dios nos dio libre albedrío y nosotros decidimos o ser rebelde o estar sujeto bajo autoridad. El verdadero cristiano es una persona que se caracteriza por estar sujeto bajo quienes nos presiden en el Señor. Y los líderes de iglesias y ministerios debiéramos y estamos y debemos estar sujetos bajo la autoridad de Cristo, porque Cristo está sujeto bajo la autoridad del Padre. Hay una cadena de sujeción, pero hoy hablar de sujeción es casi un insulto. Esta falta de sujeción se ve en los hogares. En otras épocas los hijos estaban muy sujetos a los padres. Hoy se ha invertido totalmente. Hablar de sujeción es casi como un insulto. Pero esas son leyes de Dios, principios espirituales para que las cosas funcionen en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la vida personal de cada uno. En este pasaje que acabamos de dar lectura, vemos primero que después que el hombre pecó, se volvió rebelde y violento. Antes que Adán y Eva pecaran, se mantenían en sujeción a Dios. Y dice el relato bíblico que Dios aparecía en el huerto del Edén y ellos tenían una comunión maravillosa con Dios, estaban sujetos a Él y les iba bien. Pero repentinamente Satanás, el rebelde por excelencia, porque Satanás era Lucifer en el cielo, uno de los ángeles de mayor perfección, se rebeló contra Dios y con violencia empezó a contagiar su rebeldía a la tercera parte de los ángeles del cielo, que hoy son los demonios. Y Lucifer se transformó en el diablo Satanás. ¿Por qué? Por rebeldía, por no estar sujeto a Dios. Y eso que él tenía bajo su autoridad a cientos de miles de millones de ángeles. Él estaba sujeto a Dios y estaba sujeto a Lucifer, muchos ángeles bajo su autoridad. Pero él quiso ser igual o más que Dios. ¿Por qué? Por una actitud de rebeldía. La rebeldía y la violencia entonces son influencias de Satanás. Y uno dice, bueno, yo soy de Cristo, pero ¿por qué surgieron entre las propias filas del cristianismo rebeldía? ¿Por qué en este tiempo tantos supuestos pastores se rebelan contra su pastor? Van y hacen rancho aparte y abren su iglesia. Y al tiempo surge otro rebelde entre ellos y van y abre otra iglesia. Y abre otra iglesia. Y se llena de mini iglesias originadas por una actitud de rebeldía. Porque me ha pasado, yo he tenido miembros de la iglesia a los cuales yo tenía la ilusión de hacerlos líderes, de convertirlos en pastores, de apoyarles, pero no quisieron estar bajo sujeción. Entonces decimos en lenguaje argentino que hicieron rancho aparte. A mí nadie me manda. Yo soy el que mando en mi vida y nadie más. ¿Qué es eso? Rebeldía, violencia. Entonces, hermanos, cuando vemos que surge una pequeña iglesita, hay que ver por qué surgió. Nosotros debiéramos tener iglesias hijas, anexo y después, pero bien organizadamente. Pero qué diferente es cuando alguien sale enojado. No, yo no voy a estar sujeto a este pastor. Yo voy a hacer mi iglesia y ahí voy a mandar yo. Entonces por eso surgen cientos y miles de iglesias independientes cuyos pastores y líderes no le rinden cuenta a nadie, ni del dinero, ni de su trabajo, y algunos hasta piensan, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo nos da espíritu de sujeción y de mansedumbre, y el pastor de los pastores dijo un día, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma.
Jesús estuvo siempre sujeto a la autoridad del Padre. Y él decía, nunca jamás hago algo sin que el Padre me lo ordene. Él es el prototipo, el ejemplo de sujeción. Así que la rebeldía surgió en el cielo con Lucifer. Y él, como rebelde que fue, vino, tentó a Eva y ahí entró en la raza humana la rebeldía. Dios toleró por algún tiempo para que el hombre recapacitara, porque Dios es paciente. Dios es muy paciente, pero no podemos jugar con la paciencia de Dios. No se puede, porque Dios tolera para que nos arrepintamos, recapacitemos y nos sujetemos a Él y nos sujetemos a quienes nos presiden en el Señor, pero a veces no ocurre eso. Así que Dios toleró por un tiempo para que recapacitemos. Finalmente, Dios decidió eliminarlos de sobre toda la faz de la tierra. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor porque no fue como todos. Él era un hombre sujeto a Dios. Y Dios lo salvó a él y a su familia. Entonces, conviene estar sujeto a Dios absolutamente. Y cuando alguien dice, no, yo en mi vida hago lo que quiero, te puedo asegurar que ahí no está el Espíritu Santo. Ahí está el espíritu diabólico tratando de hacerte y de hacerme un rebelde, un violento, uno que no rinde cuenta a nadie, que hace lo que quiere. Ese no es el espíritu de Dios, es el espíritu diabólico, el espíritu del anticristo que hoy cada vez más intensamente está trabajando en este mundo. Se puede ser diferente a la mayoría porque tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos, o estoy sujeto a mis autoridades, o estoy sujeto a Dios, o hago lo que quiero. Dios no te obliga, pero las consecuencias son terribles. Dios hizo un juicio en el pasado y Dios va a hacer un juicio en el futuro. En segundo lugar, la advertencia de Dios para los hombres de hoy. La advertencia de Dios para los hombres de hoy. Y Dios no amenaza, pero sí nos anticipa lo que Él va a hacer. Y qué maravillosa es la palabra de Dios. Estuvimos leyendo en Génesis, el primer libro de la Biblia. Y ahora nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 26 al 30 de la Reina Valera contemporánea. Y Jesús toma el tema de Génesis y lo relata y saca aquí enseñanzas magistrales. Lucas 7, 26 al 30 dice, tal y como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? El día que Jesús regrese. Esta va a ser una de las características. La gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas, pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Dios no está amenazando, Dios está enseñando, Jesús está advirtiendo. Y fijémonos la armonía del Génesis con las enseñanzas de Jesús. Una concordancia perfecta. En primer lugar, Jesús advierte que antes de su regreso la gente será como en aquellos días, los días de Noé. 2, Jesús enseña que habrá apatía, habrá indiferencia y oposición a las cosas de Dios. ¿Qué es eso de apatía, de indiferencia? Un espíritu que no me interesa lo que estoy escuchando, no me interesan las cosas de Dios, no me mueve, no me toca, vivo mi vida, no me interesa si voy o no voy al culto, no me interesa lo que dice la Biblia, en mi vida hago lo que yo quiero. Apatía, indiferencia. Dios es capaz de perdonar al más rebelde, al más violento,
con tal que se vuelva a Dios en el nombre de Jesús. Dios quiere perdonarles, quiere salvarle del juicio eterno en el infierno, quiere llevarlo al cielo. Pero anda a hablarle a una persona que está opuesta o en rebeldía contra Dios y contra las cosas del cristianismo. En este pasaje vemos que en los últimos días la gente se burlará de lo que dice Dios. ¿Te habrá pasado? Mucha gente acepta que le hablemos de Jesús, pero otra gente te ataca, te condena y te agrede con palabras y a veces hasta físicamente. 2. La palabra les recuerda los juicios de Dios en tiempos antiguos. Dios habló que en tiempos antiguos Dios hizo un juicio. 3. La palabra les advierte los juicios de Dios que vendrán. Y nosotros a veces somos cobardes y no hablamos de los juicios de Dios. Pero Dios tiene decidido hacer juicio a aquellos que no responden al ofrecimiento de perdón, de salvación de parte de Dios. 4. Dios tiene paciencia para que todos se arrepientan y sean salvos. Debemos ir concluyendo. En 2 de Pedro, capítulo 3, el mismo capítulo, versículos 14 y 15 de la Nueva Versión Internacional, Pedro concluye, le habla a los hermanos, a los creyentes, a los cristianos. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. 3 cosas. Dice, esfuércense para que Dios los encuentre sin mancha del pecado, sin defecto, no torcidamente, no lo que hace la sociedad actual, y en paz con Él. Verso 15, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. La pregunta que surge, casi finalizando, ¿nos estamos esforzando o nos dejamos llevar por la gran corriente del mundo, el camino ancho? La otra pregunta, ¿nos hallará Dios sin mancha? Si Jesús volviera en este momento, ¿yo estoy limpio? ¿Yo estoy arrepentido? ¿Yo estoy preparado para partir? Y si Jesús no volviera, pero se termina mi vida en esta tierra, ¿estoy listo para entrar al cielo o tengo cosas pendientes? Sin mancha, sin pecado, en paz con Él. La paciencia de Dios es para nuestra salvación. Quiero concluir con una escena. Algunos fariseos y saduceos un día vinieron a Jesús a tentarlo, a provocarlo. Y le dijeron, Señor, ¿podés hacer algunas señales para que creamos en ti? Y Jesús les dice, ustedes son muy entendidos en las señales de la naturaleza. Cuando está atardeciendo y ven que el cielo tiene arreboles. ¿Qué son los arreboles? Las nubes, cuando los rayos del sol iluminan y se ponen rojizas. ¿Recordad que hay algunos atardeceres así? Las nubes rojizas. Y le decía Jesús, ustedes dicen que entonces va a haber buen tiempo. Y al otro día cuando amanece, ustedes son muy entendidos, porque en esa época no había servicio meteorológico, pero ellos se guiaban por esas señales. Dice que si hay arreboles o nubes rojizas, pero está nublado, dice que va a haber mal tiempo. Y Jesús concluye con una palabra muy fuerte. Le dice, hipócritas, ustedes saben distinguir las señales naturales del cielo, de las nubes, de todo, pero no se dan cuenta que este tiempo es la oportunidad de ustedes para que se arrepientan, para que vengan a mí, para que me reciban, para que Dios les perdone, para que Dios tenga misericordia. ¿Se entiende la idea, hermanos? Jesús en este tiempo nos está hablando con estas palabras. No creo que nos diga hipócritas, porque eso se lo dijo a los fariseos y saduceos, pero creo que el Señor nos dice, hijos queridos, ¿cómo están? ¿Están adormecidos? ¿Están distraídos? Ustedes no se dan cuenta que todas estas señales que está pasando en nuestra ciudad, en otras ciudades, en el mundo entero, la violencia, la rebeldía, son señales que yo estoy volviendo a la tierra a buscar a los que me esperan. ¿Me están esperando? ¿Están listos si vuelvo hoy? Jesús vuelve por nosotros. ¿Por quiénes?
por lo que estamos listos para irnos con Él. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Jesús te dice y me dice.